se ha generado el lanzamiento de un nuevo lente que es el lente Sigma 1850 milímetros f.2 DCDN Contemporary de Sigma. Bueno, si no entendieron nada, yo les dejé en el canal un video en el cual les comenté Casterla. ¿Te todas las encanta el directo? notificaciones. Sí, díganme si les encanta el directo. Les comenté todas las diferentes nomenclaturas de los lentes Sigma. Pueden ir a mi canal y mirar esto para que entiendan estas diferentes nomenclaturas que es lo que están diciendo. Pero lo importante aquí es que se lanzó este zoom. Vamos a ir directamente a la página, vamos a ir directamente a la fuente, la página de Sigma, qué es lo que nos está diciendo de este lente y para qué está construido, para quiénes está construido. ¿Listo? Every picture tells a story. John Vargas captures the glory. With light and art in perfect harmony. Photography that inspires endlessly. Entonces, este es el nuevo lente, es un lente Sigma 1850 milímetros f2.8 DCDN Contemporary. Zoom polivalente de alta calidad para cámara sin espejo con sensor de formato APS-C. Compacto y ligero, ofrece una luminosidad constante de f2.8 a lo largo del rango focal equivalente a 27-75 milímetros en el paso universal. Aquí ya tenemos pequeñas inconsistencias. Es un zoom que me parece muy interesante para las personas que tienen las cámaras de formato APS-C. Eso es interesante. Es un lente que la mínima apertura desde el 18 hasta el 50, la mínima apertura es el 2.8. Eso me parece muy bien. Eso me parece fantástico. Ahora, recordemos que es de la línea contemporánea. Sigma tiene 3 líneas. Es la línea Sport, que son los lentes más rápidos, que son los lentes que tienen un enfoque muchísimo más rápido. Estos lentes están dedicados a las personas o a los fotógrafos que se dedican a la fotografía de deporte. Esos son los Sport. Están los lentes de la línea R, que son los lentes más lentos en el enfoque, pero la calidad de imagen es superior. Esos están dedicados a las personas que se dedican a la fotografía de retrato, por ejemplo, a las personas que se dedican a la fotografía de publicidad, que van a tomar fotografías estáticas sin mucho movimiento. Ese lente es perfecto porque la nitidez es increíble. Y ahora falta la tercera línea, que es la línea contemporánea. La línea contemporánea es una línea que es la intermedia. Es un lente relativamente rápido, es un lente relativamente nítido y es el lente realmente más económico de las 3 líneas en lo que yo conozco. Si ustedes saben algo diferente, con muchísimo gusto díganmelo en la cajita de comentarios. Ahora, este lente está en esa línea. O sea, es un lente todoterreno, un 1850 todoterreno para las personas que tienen las cámaras APS-C, que es el formato con un sensor más pequeño, que ellos hablan de paso universal. Ahora, no tiene sentido que me digan que es un 1850, y les voy a mostrar acá, que es un 1850 para APS-C. O sea, si yo la monto en mi cámara APS-C, estoy viendo un 1850. Pero después me lo metan aquí con un 27-75 milímetros en el paso universal. Eso no tiene sentido para mí. ¿Por qué? Porque yo en el APS-C voy a ver un 1850. Ahora, si este lente yo lo coloco en una cámara de formato full frame, no me va a servir por lo menos los extremos, porque va a haber un viñeteo muy fuerte. Entonces la fotografía en los extremos va a ser inservible porque está diseñado para un sensor mucho más pequeño. Entonces, si yo tengo un sensor más grande, va a haber esa viñeta que realmente lo que va a hacer es que el sensor no va a captar Caster Labs. la imagen ¿De dónde ven completa. el directo?
¿Entienden la diferencia? No tiene sentido que hablen de full frame. Sigamos por acá. Fascinantemente versatilidad. Un zoom de gran apertura 2.8, excepcionalmente pequeño, ligero y luminoso, que no hará falta que retires la cámara del lente. Entonces, lo que ellos están diciendo es que tú puedes, prácticamente este lente va a ser tu lente forever, pero para aquellas personas que necesitan solamente unas distancias máximo hasta 50 milímetros, que no son todos. Aquí este lente está muy interesante, por ejemplo, para fotografía callejera, si yo necesito realizar fotografías a grupos, pero un 50 milímetros, bueno, me sirve para una fotografía de retrato, pero no me sirve para fotografía de deporte. Entonces está muy diseñado para un nicho específico de fotografía. Entonces, esto es importante que ustedes lo entiendan, que no es para todos los fotógrafos. ¿Listo? Contemporáneo 1850 f2.8 DCDN es el primer zoom para cámaras sin espejo con sensor de tamaño APS-C de Sigma. Esto sí es importante, porque ellos estaban dedicados este tipo de zoom a las cámaras full frame. Pero la mayoría de los fotógrafos, y más los que están iniciando por APS-C o micro 4 tercios, o como estamos en este momento en el auge de la fotografía digital, que todo se reparte por temas de digitales y por redes sociales, ya no necesitamos unas cámaras full frame que me generen unas imágenes tan grandes, porque las vamos a ver en pantallas que son muy pequeñas. Entonces, muchos fotógrafos se están yendo a APS-C, se están yendo a micro 4 tercios. Por eso, ese nicho de mercado ha aumentado muchísimo. Es lo que yo considero. No sé ustedes qué opinan, me lo dejan en la cajita de comentarios, que me parece muy interesante. Entonces, continuemos. Lo que lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones fotográficas y de video, como paisaje, ¿sí? Por el tamaño es un gran angular. Fotografía de retrato, sí y no, porque muchos nos gusta la fotografía con un 85, un 50, por el tema de la deformación. Fotografía callejera, sí, perfecto, porque es un zoom pequeño. Si este zoom, por lo que yo estoy viendo, es un zoom pequeño, esta es la cámara, y entonces el cuerpo de la cámara va a ser muy pequeño, no va a ser unos zooms tan voluminosos. Y eso es importante en la fotografía callejera, pasar un poquito desapercibido. Arquitectura y eventos. También se puede utilizar para obtención los primeros planos de estilo macro debido a su factor de magnificación de 1 a 2.8 en su focal más angular, que brinda una distancia mínima de enfoque de solo 12.1 centímetros, como algo así. Su luminosa apertura de f2.8 facilita la captura a pulso con poca luz y proporciona una profundidad de campo reducida para obtener resultados impactantes. Bueno, recuerden que la profundidad de campo no solamente es este factor. Eso es importante. Sí nos ayuda a tener una profundidad de campo mejor, pero no es el único factor la apertura. El enfoque automático es excepcionalmente rápido y silencioso gracias al motor por impulsos, que puede resultar particularmente a la hora de grabar video o capturar sujetos que se mueven rápidamente. Su formato realmente pequeño y ligero, pesa menos de 300 gramos, eso es interesante, que sea una opción perfecta como objetivo principal, sino también muy indicado como objetivo secundario para cuerpos de formato completo usando el método de recorte APS-C, así como para diversas situaciones de disparo. Bueno, sí, hay algunos cuerpos de las cámaras de Sony que sí le puedo activar el factor de recorte APS-C, pero no es lo más normal. No es lo más normal que hagamos esto. Tenemos una cámara de formato completo. Estas cámaras por lo regular vienen con su lente de kit, que es más o menos esto. La diferencia es que es un 3.5, pero realmente tú ¿cuántas veces disparas al 2.8? Pocas veces. Entonces, este tema lo veo ahí como cojeando un poquito.
Vamos a ver qué más nos dice. Estamos directamente en la página. Gran apertura 2.8 y magnífica calidad de imagen. Eso sí, los lentes de Sigma sí se destacan por eso. Se destacan por una muy buena imagen y por un precio muy bueno. Entonces, el tema de calidad-precio está muy bien implementado en estos lentes. El Sigma 1850 f2.8 DCDN contemporáneo cubre un rango focal que va desde los 27 hasta los 75 milímetros en su equivalente en formato de 35 milímetros. Entonces, ya lo entendí, pero no todos activamos el formato APS-C si vamos a utilizar la cámara full frame. Entonces, no lo veo tan bien. Ustedes me pueden decir en la cajita de comentarios si estoy loco. En todo el recorrido del zoom. Esto facilita la obtención de fotos desenfocados, un recurso ideal para retratos y primeros planos atractivos. El bokeh es suave y bello y no distrae del sujeto enfocado. Los 3 elementos asféricos de cristal moldeado de alta precisión junto con la minimización del número total de elementos tiene como resultado una calidad óptica excelente sin que ello repercuta en un peso excesivo del conjunto. Es muy liviano. El uso de la corrección de aberraciones en la cámara contribuye a eliminar la mayor medida de imperfecciones ópticas como la distorsión y el viñeteo. Bueno, pero esto es muy importante tener presente que el viñeteo, si montas este lente en un cuerpo full frame, tienes que activar antes lo otro. Si no, no funciona. Ha sido posible gracias a la última tecnología de diseño óptico empleado en el único centro de producción de óptica Sigma en Aisun, Japón. Como pueden ver, es un lente muy pequeñito. Eso me parece muy interesante que sea un lente muy, muy pequeño. Ahora, déjenme ustedes qué les parece este lente. ¿Les parece un lente que ustedes estaban necesitando? ¿Les parece un lente ideal para lo que ustedes desean? ¿Es un lente que realmente vale la pena o no vale la pena? Vamos a ver, este lente está saliendo para las ópticas de Sony y para las Leica, la montura L. Este lente tiene un precio, vamos a ver, de 549 euros. Bueno, ahora, este lente tiene algo también muy importante y era que estaba diseñado para estas dos monturas, para la montura L de Leica y para la montura de Sony. Pero hicieron una nueva versión que es para la Canon RF. Eso es realmente lo más importante de este lente. Las personas que tienen las cámaras Canon RF, de la línea RF, ya tienen este lente para que pueda ser utilizado en sus cámaras. ¿Qué les parece? 549 euros ese lente. Y también para la montura de Fuji, 549 euros. Por 549 en Canon, Fuji L, que es de Leica, y Sony en montura E. ¿Qué les parece? Por aquí tenemos unas personas en el directo en Instagram. Julio Moreno, muchísimas gracias. Yo me llamo Mazo Manuel. Se ha unido, Caster muchas Labs. gracias. ¿Te encanta el directo? Y tenemos a David Sonderban PH también, a Jorge Zúñiga también y a José P. igual. Muchísimas gracias. A Lorena Belloy en TikTok. Muchísimas gracias. Y todas las personas que están en el directo, que ya somos muchos, 79 más o menos en los directos. Recuerden que estamos haciendo este directo también en formato vertical y en formato horizontal en YouTube. Lo estamos haciendo en Instagram y lo estamos haciendo en TikTok. Bueno, ¿qué les parece este lente? ¿Era un lente que ustedes necesitaban o es un lente ahí? A mí me parece interesante, pero realmente no le veo tanto la utilidad con el tema del que vendan tanto el tema de que yo lo puedo montar en una cámara full frame a pesar de que lo utilice para una cámara APS-C. No, esa parte sí no estoy muy de acuerdo. Entonces vamos a ver ustedes qué opinan. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal.
acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.